extraterrestres por sobre todas las cosas. Al Padre Eterno, Creador universal de la vida y de todo cuanto existió, existe y existirá por siempre en toda la eternidad. Al único Dios viviente que da y quita la vida. El editor. PROLOGO. 170 horas con extraterrestres, es un libro singular y su autor Vic Konovi, un escritor serio, que relata sus experiencias vividas en los Andes peruanos, exactamente en la central hidroeléctrica de Huallanca, a orillas del río Santa, en el bello callejón de Huaylas. Vic Konovi expone en esta obra, con detalles, sus sorprendentes encuentros y entrevistas con los nativos del planeta Apu, apunianos. Consigna sus diálogos y expone las ideas que se constituyen en significativo mensaje para la humanidad. Expone el autor con valentía su testimonio, dejando al lector la plena libertad de creer o no en sus relatos. Él mismo dice que sus revelaciones sorprenderán, como antes sorprendieron los anuncios de los grandes inventos y progresos científicos. Pues a principios de nuestro siglo, se creía un sueño imposible el viaje a la luna, el trasplante del corazón o el niño incubado en probeta. Hoy es una realidad. De igual manera, lo que Novi consigna en su libro Hoy, mañana será palpable realidad, porque el hombre avanza a pasos agigantados hacia la perfección. Lo que nos atrasa son el desorden, el ocio y el dinero que prácticamente son los que provocan guerras y tragedias. Vic Konovi habla del Minius, elemento esencial del átomo al que el hombre no ha llegado todavía en su descubrimiento científico porque es millones de veces más pequeño que el elemento protón. Este, Minius, dice, es el origen de la vida, el elemento que existe entre la nada y la materia. Revela sobre las máquinas voladoras de los apunianos, que alcanzan velocidades sobre los cientos de millones de kilómetros por segundo, y que están equipadas con un aparato en proa que desintegra y otro en popa que integra a todos los cuerpos que hayan en su trayectoria de recorrido. Estas máquinas dominan la de gravitación y no dejan huellas donde se posan, además tienen pantallas del tiempo, iluminación positiva y otros complementos indispensables para viajes intergalácticos perfectos. Vic Konovi habla de la pantalla del tiempo en donde se puede ver el pasado, el presente y el futuro. En esa pantalla afirma haber visto la tragedia del callejón de Huaylas en el año de 1960, mucho antes que suceda en la realidad. Entonces lo creyeron enfermo mental. Afirma sobre el peligro latente que hoy existe allí y explica la forma de prevenirlo. Convendría tomar en cuenta la sugerencia de Novi. También, en la misma forma, hace la sensacional revelación de que actualmente en nuestro planeta Tierra, entre bosques y praderas, existe gigantesco arsenal en donde están fabricando platillos voladores, que son muy inferiores a los apunianos, pero que están en camino de ser perfeccionados gracias al avance científico de nuestra época. Con el tiempo el hombre podrá vivir indefinidamente. Lun, un personaje descrito en este libro, dice tener 985 años y Sai, 1.013.012 años. Todas estas maravillas significan singular aliento para la humanidad, una esperanza que puede materializarse si el hombre decide practicar la paz y la unión fraternal, para dedicarse por completo al estudio y al trabajo. Me parece sinceramente que este libro es maravilloso. Que todos debemos leerlo con sumo cuidado y especial detenimiento, y extractar de su contenido inspiración que nos lleve por el camino del bien, la verdad y la justicia, hacia la paz y la fraternidad, eliminando para siempre de nuestras mentes y conciencias el egoísmo, el odio, la envidia, la traición y la deslealtad que son en suma, la causa fatal de nuestra mortalidad y tragedia, de nuestros males y sufrimientos. Vic Konovi, con esta obra, se convierte en nueva figura del panorama mundial de la literatura contemporánea. Fidedignamente, con valentía y sin egoísmo, nos relata sus experiencias para que de ellas saquemos inspiración que nos motive la búsqueda de la perfección hacia una vida mejor. Miguel Castillo Durán. ACLARACION. El autor de este libro, Vic Konovi, ha publicado 3 libros en los años 1975-1976 en los que nos relata sus experiencias con los extraterrestres. Estos libros son Apu, un mundo sin dinero, y Miseria del dinero, tomos 1 y 2.
En ellos el autor detalla los adelantos apunianos, la vida de estos en Apu y en la Tierra, su organización, trabajo, formación de las galaxias, población de la Tierra y otros sucesos espaciales que no se han repetido a detallar en este libro. Los editores. INTRODUCCION. Amigo lector. Anticipadamente sé de sobra que el contenido de este libro te sorprenderá. Tal vez, de manera semejante, se habrían sorprendido los 7 sabios de Grecia si hubiéramos intentado explicarles la existencia de la corriente eléctrica y sus múltiples aplicaciones, el descenso del hombre en la superficie de la luna o si se les hubiese presentado un hombre que esté viviendo con un corazón ajeno, un niño incubado en probeta, u otro de tantos adelantos reales hoy, pero que habrían sido considerados utópicos e insólitos 2000 años atrás. Me agradaría, amigo lector, si pudieras comprender, tan solo por un instante, qué incómodo se siente uno escribiendo libros sobre experiencias extrañas, desacostumbradas y asombrosas, sabiendo que cada palabra te originará descontento, dudas, mofas, o simplemente una sonrisa desdeñosa de burla. No es mi intención convencerte que a mis relatos, difíciles de creer en nuestra época, los consideres verosímiles, porque con eso subestimaría la labor de la infatigable inteligencia humana, nuestro criterio, nuestras costumbres y nuestro derecho de ser como somos. Por esta razón escribí anteriormente el libro, Apu, un mundo sin dinero, en el cual detallé parte de las 170 horas con los extraterrestres, en forma novelada y en tercera persona, a pesar que yo había conversado sobre todo este contenido con Sai e Ivanka, personajes de ambos libros, lo hice así por 2 motivos, el primero, para que el lector opinara y determinara el carácter del libro, según su razonamiento lógico, sin ninguna clase de persuasión, y el segundo, porque en el planeta Apu no existe el egoísmo ni sus derivados, ni tampoco existen giros ni términos idiomáticos para expresarlos. No es, pues, mi propósito convertirme en predicador, ni buscar fieles para preparar la bienvenida a unos nuevos dioses, que descenderán del espacio trayendo paquetes de regalos para los terrícolas, cartas credenciales o propuestas para formar una alianza política, porque los problemas de la vida terrestre solo incumbe resolverlos a nosotros los habitantes de la Tierra, con nuestra inteligencia, nuestro estudio y trabajo, formando una sociedad altruista. Tampoco pretendo postular a premios u otro tipo de reconocimientos por relatar mis encuentros casuales con los extraños. El azar puede determinar que cualquier habitante terrestre, al encontrarse con ellos, asuma una actitud seria, para así aportar datos mucho más importantes que los que traje yo, y que explicarían los misterios que nos rodean. Sea cual fuere tu opinión acerca de este libro, será digna de aprecio porque es el producto de tu pensamiento, de tu ser, lo cual acredita tu sagrado derecho a existir, pensar, decidir y manifestar. Esto no hace daño a nadie. Mientras existan átomos y movimiento, el universo seguirá siendo una vastedad infinita que crea y transforma y sus habitantes seguirán viajando por el espacio, penetrando en sus interminables y misteriosas entrañas. Lo único que me preocupa es la pronta solidaridad de los hombres porque la vida de la humanidad está asentada sobre un volcán de guerra que amenaza su destrucción. Las fábricas de armamento siguen consumiendo la mayor parte del trabajo humano, los arsenales están llenándose de instrumentos bélicos, los cañones no cesan de destrozar los cuerpos del prójimo, las bombas atómicas, de hidrógeno y neutrónicas, penden sobre nuestras cabezas amenazando la existencia de la vida terrestre, y, mientras tanto, las enfermedades, invencibles, y las otras aún desconocidas, asociadas con el hambre y la miseria continúan matando incontrolablemente a los humanos. Urge, pues, sin demora, el sincero entendimiento entre los hombres para que se unan en el trabajo y en el estudio, que son los únicos factores capaces de garantizar que la humanidad siga existiendo. Esta es la causa por la cual estoy relatando, en parte, los desarrollos científicos y tecnológicos de la sociedad apuniana, y también el ayer, hoy y mañana de la vida terrestre, que vi por las pantallas del tiempo en sus naves, allá en los Andes peruanos.
Invoco a los científicos, trabajadores, maestros y alumnos, soldados y gobernantes, a los creyentes y a los ateos, a hombres y mujeres en general, a que embellezcan la historia humana proscribiendo para siempre la fabricación de armas, las agresiones, las guerras, y que contribuyan con sinceridad y buena fe a la realización de una sociedad de amigos en la cual todas las personas sean consideradas iguales y así, unidas, en paz, irradien en el universo una enseñanza altruista que corrija los fenómenos de la vida terrestre y del espacio. Unámonos, pues, para trabajar por la felicidad humana, y cambiemos las hazañas de la guerra por el heroísmo de la paz. Hombre, el egoísmo está convirtiendo los inventos de tu poderosa mente en arma para destruir la vida terrestre, SALVEMOSLAS. Todo por los demás. Bitconovi. Estas figuras talladas en oro se encuentran en el Museo de Oro del Banco de la República de Colombia en Bogotá. Los números 1, 2 y 3 son idénticos en formas a las naves extraterrestres que Bitconovi ha visto durante los encuentros detallados en este libro. Jueves 10 de marzo de 1960. Terminaba el día jueves 10 de marzo de 1960. En la central hidroeléctrica de Huallanca, que se encuentra en un túnel hecho por los maestros de la ingeniería moderna, en las escarpadas rocas de los Andes peruanos, a la orilla derecha del río Santa, callejón de Guaylas, todas las máquinas funcionaban armoniosamente. Pensé que mi turno de trabajo de esa noche, como jefe de operaciones mecánicas, lo pasaría sin problemas ni apagones, los que de vez en cuando ocurrían a causa de las lluvias y los fuertes vientos que azotan los altos picos de la Cordillera Negra por donde atraviesa la línea de alta tensión que transporta la energía eléctrica desde Huallanca hasta la planta siderúrgica de la ciudad de Chimbote, distante cientos de kilómetros. De pronto, un gavilán voló por encima de los generadores y fue a posarse sobre un fierro sobresaliente en la parte alta de la pared. Volteaba su cabeza agitadamente, de un lado a otro. Me sorprendí por la actitud del ave, pues a pesar que el interior de los túneles y la casa de fuerza estaban bien iluminados, debió haber venido zigzagueando entre los alambres, tubos y otras instalaciones, a lo largo del túnel de entrada que empieza en el puente del río Santa y conduce hasta la sala de máquinas, una distancia de 114 metros roca adentro. Los murciélagos, golondrinas y otras aves pequeñas, nos visitaban frecuentemente por el túnel secundario por donde pasan los cables de energía hasta los bancos de transformadores, y por el cual solamente pasaban los técnicos, una vez cada 2 días, cuando revisaban el funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Observando al gavilán, por su intranquilidad deduje que aquella era su primera visita a la sala de máquinas y que por eso no se acostumbraba al ruido que producían los generadores. Mientras me acercaba al teléfono de servicio interno para dar noticia al operador del tablero de control sobre el visitante inesperado, la corriente se interrumpió y la casa de fuerza quedó a oscuras. Comprendí que una sobrecarga extraña había originado la disyunción en el patio de llaves. Me apresuré para asegurar la refrigeración de los transformadores de alta tensión, conectando la corriente de la planta auxiliar que en casos de emergencia alimentaba el alumbrado interno y el motor de la bomba de agua destinada al enfriamiento de esas máquinas. Tomé la linterna de mano que utilizábamos cuando ocurrían apagones, y corrí hacia el patio de transformadores ubicado a la entrada, para confirmar que las máquinas recibían la refrigeración adecuada. Cuando salí del túnel me encontré con una sorpresa. A pesar que la corriente estaba interrumpida por lo que esperaba encontrarme con la oscuridad nocturna de un cielo nubloso, vi que los alrededores, en un círculo de 500 metros de diámetro, estaban iluminados como si fuera de día. Como el sitio de entrada a la central está casi encerrado por rocosos y elevados cerros, no pude descubrir, en un primer instante, de dónde provenía aquella luz tan extraña. Avancé entonces hacia la mitad del puente desde donde podía observar el paraje, río abajo, más abierto por la separación de los cerros. Mientras caminaba miré involuntariamente hacia el horizonte. Allá, en la lejanía, una estrella fugaz atravesó la pequeña parte del cielo despejado que acababa de aclararse y en mi mente surgió la idea de que aquel resplandor incomprensible podría provenir de un meteorito caído por casualidad en el lugar, ocasionando así la disyunción de la central.
Cuando llegué más o menos al centro del puente me di cuenta que la luz provenía de un objeto ovalado, parecido a una gigantesca lenteja, posado en una pequeña planicie ubicada entre la unión del río Kitaraxa con el Santa. Aquella planicie moldeada por los cauces de los dos ríos durante siglos, tenía la forma de un triángulo de lados desiguales. Era parte de una llanura que al iniciarse las obras de construcción de la central, los túneles, la casa de fuerza y el patio de transformadores, había servido de campamento y almacén de materiales, hasta que casi todo eso fue arrastrado por un aluvión, en la década del 50. El aparato luminoso no me causó demasiada sorpresa, puesto que la ciencia del hombre está avanzando aceleradamente y máquinas nuevas de formas diferentes, están apareciendo cada día. Más el color y la intensidad de la luz que desprendía eran sorprendentes. A pesar de mirar fijamente aquel luminoso objeto, mis retinas no sufrieron ninguna molestia, por el contrario, experimenté una sensación agradable y el deseo de seguir observándolo. Por un instante, mi mente se confundió. ¿Quién, cuándo y para qué había traído esa máquina tan rara para instalarla en un lugar a mi parecer insignificante? Me imaginé que el ejército, con fines de investigación científica, había encerrado en alguna esfera de vidrio de color, un reflector de potencia extraordinaria. Apagué mi linterna, lo que había olvidado hacer por la sorpresa, y me dirigí hacia el luminoso objeto. En el trayecto revisé la bomba de refrigeración de los transformadores, me aseguré de su correcto funcionamiento y luego proseguí. Al final del patio me encontré con el guardián de turno, apellidado Quirós, que vigilaba la maestranza. Le vi tan tranquilo como si a nuestro alrededor no sucediese nada anormal. Por la tranquilidad del guardián dudé de mi estado psíquico. Pensé que mi mente sufría algún desequilibrio y que por eso veía cosas irreales. Eso me asustó. Hola, Quirós, yo creía que estabas en la oscuridad, dije con tono suave para que no se diera cuenta de mi alteración. Ah, señor, ya ve usted, estoy más alumbrado que si estuviera en la Plaza San Martín de Lima, respondió él, sonriente. ¿Sabes tú qué está sucediendo acá? Le interrogué de nuevo dando algunos pasos hacia el objeto luminoso. Quirós agarró mi brazo izquierdo y nerviosamente me dijo. Señor, si siente temor, no vaya allá, otra vez acaban de bajar esos con su platillo volador, son seres buenos, no hacen daño a nadie. Usted no se imagina cómo son de bondadosos, pero por favor, déjelos tranquilos, posiblemente se irán pronto. Por la información de Quirós hice dos deducciones muy importantes para mí. La primera, que él también veía lo que yo imaginaba estar viendo, y la segunda, que la presencia de aquel aparato inexplicable y raro, le era lo suficientemente familiar, pues solo así podía asegurarme que sus tripulantes no hacían daño a nadie. Oiga usted, Quirós, por favor, explíquese mejor. ¿Quiénes han bajado y de dónde, qué buscan aquí? Le dije ya molesto. No grite, señor, hable en voz baja, no se moleste conmigo. Ellos dicen que son habitantes de otro mundo muy lejano. Arriba, por las alturas, donde hay pastores, están apareciendo frecuentemente. Las explicaciones de Quirós me hicieron creer que él y yo estábamos sufriendo un momentáneo desequilibrio mental, producto quién sabe de qué, pero lo bastante fuerte como para ver platillos voladores. Me alarmé, mas a pesar de todo, seguí adelante. Los horrores, torturas, espantos y destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participé desde el comienzo hasta el fin, habían corroído tanto mi opinión sobre el altruismo humano, que no podía creer en la existencia de ningún otro ser más astuto que el hombre para agredir. Como yo había aprendido, el ataque y defensa, me encaminé sin miedo hacia la gigantesca y luminosa lenteja. Quirós se quedó parado, suplicándome a toda voz que no me acercara a la extraña máquina. Unos 100 metros más allá del patio de los transformadores, y tal vez a 200 del objeto, me encontré con dos hombres. Eran altos, de cuerpos proporcionados y hombros caídos. Vestían traje de malla finísima, muy pegado al cuerpo y de un color raro, que a primera vista parecía la lustrosa piel de una foca. El que se encontraba a mi lado izquierdo me saludó en mi dialecto natal. Por no darle importancia le contesté en español y enseguida le pregunté. ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo aquí?
No te alarmes, amigo, por favor, prosiguió en mi idioma, somos extraterrestres, del planeta Apu, viajamos por el espacio y cuando pasamos por esta galaxia, visitamos la Tierra, fraternalmente. Te rogamos que nos disculpes, pues nos vamos enseguida. Váyanse al diablo y cuenten eso de los extraterrestres a sus abuelas, y traten que ellas les crean que ustedes las van a volver quinceañeras, pero jamás regresen porque con su máquina de brujos han provocado el disyunte y han hecho un fuerte daño a la siderúrgica de Chimbote al interrumpir la corriente eléctrica. Les hablé así porque con decirme que no eran terrestres y que venían de otros mundos a visitar un lugar tan apartado como es Huallanca, no di crédito a ninguna de sus palabras. Creí que eran espías de alguna nación tecnificada y que se burlaban de mí, haciéndose pasar por extraterrestres. Dinos todo lo que quieras, pero la interrupción de la corriente no la hemos originado nosotros, tu central ya tiene luz. Amigo, te rogamos que no nos juzgues mal, perdónanos, nosotros no lo olvidaremos. Todo por los demás, dijeron casi en conjunto y regresaron a la nave. Observé la máquina y vi que estaba posada sobre 3 gigantescos resortes de haces de luz. Cada uno de ellos terminaba en grandes cojines circulares de la misma luminosidad. Una escalera que tenía terminales iguales a los resortes, unía el centro de la parte inferior de la máquina con la superficie. Los desconocidos subieron por la escalera, y esta retrayéndose, los llevó al interior. Enseguida, los haces de luz que soportaban la máquina, también se retrajeron. Se escuchó un soplo apenas perceptible, parecido al viento, y el aparato se elevó verticalmente primero y luego zigzagueó y se perdió entre las nubes. ¿De qué nacionalidad crees que son esos hombres? Pregunté a Quirós mientras regresábamos al patio de los transformadores. Esos hombres no son de ningún país, señor, son extraterrestres tal como se lo han dicho. Arriba, por los lugares de Champara y Miluacocha, los pastores y aldeanos los están viendo siempre. Eso no es truco ni novedad, señor, me contestó enfáticamente. ¿Qué te pasa, Quirós? ¿Acaso de verdad puedes creer que esos son extraterrestres? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Le interrogué con tono fuerte. Perdone, señor, no diré nada más, pero por favor no hable a nadie de ellos. Son buenos. Delatarlo sería un pecado, respondió mostrándose ofendido por mi comportamiento. La forma en que replicó Quirós me dio a entender que se empeñaba en ocultar la presencia de los extraños, esto me dio risa, mas no le dije nada. Al despedirme de él me acordé de la frase, todo por los demás, que pronunciaron los desconocidos cuando se fueron, me pareció graciosa y solté una carcajada a toda voz. Medité sobre aquel inesperado encuentro y me convencí que los desconocidos espiaban algún asunto a favor de una poderosa organización que poseía en secreto las máquinas voladoras, construidas en forma de platos, y que habían convertido a Quirós en su cómplice, por eso intentaba hacerlos pasar por extraterrestres para desviar mis sospechas. Fuesen terrestres o extraterrestres, su presencia era inexplicable. Contarlo sería caer en el ridículo, me dije, y decidí no hablar del asunto con nadie. Al entrar en la casa de fuerza, el técnico de maniobras eléctricas me comunicó que la disyunción la había ocasionado un buitre, al hacer cortocircuito cuando intentaba posarse sobre un poste que soportaba cables de alta tensión, cerca de la siderúrgica de Chimbote. Martes 12 de abril de 1960. Aquel día amaneció con cielo despejado, de un color azul singular. Los altos picos de las montañas ancasinas, la mayoría aún no exploradas por el hombre, se imponían majestuosamente mostrando sus escarpadas faldas. Era una mañana espléndida que anunciaba un día apropiado para efectuar mis excursiones acostumbradas por las alturas y alrededores. Me comuniqué con un joven llamado Adrián Pérez, aficionado a la caza, que pertenecía al grupo de los trabajadores de mantenimiento y que conocía todos los caminos de las montañas. Nos reunimos en su casa y acordamos explorar la quebrada de los Cedros, ubicada a la salida del Cañón del Pato, yendo de Huallanca hacia Caraz porque, contaban los pastores, en esa zona habían visto osos y guanacos, animales silvestres que rara vez se veían en la región del Callejón de Guaylas. Nos alistamos, y partimos. Tomamos la ruta por la orilla izquierda del riachuelo que lleva el nombre de la quebrada.
Habíamos caminado casi desde el amanecer, subiendo hacia la cumbre de la montaña que parecía tocar el cielo. Al mediodía nos encontrábamos al inicio de una planicie, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y decidimos descansar unos minutos para tomar algún alimento. Durante esa pausa nos pusimos de acuerdo para avanzar hasta el fin de la planicie y luego regresar al campamento. Después de recuperar las fuerzas proseguimos caminando. Las rocas y peñascos abundaban por el lugar, de tal manera que estábamos obligados a dejar señales por donde pasábamos para poder regresar por el mismo camino y no perdernos. De pronto, Adrián se detuvo sorprendido, se quedó unos instantes inmóvil y luego me hizo una señal con la mano para que me acercara. Avancé algunos pasos y cuando llegué a su lado, miré hacia donde él señalaba y descubrí que al centro de una pequeña pampa sin rocas, estaba la misma máquina en forma de plato, que había visto un mes antes frente a la central hidroeléctrica de Huallanca. Habían pasado ya varias semanas desde aquella noche y como creía firmemente que los desconocidos eran espías, ese suceso ya no me venía a la mente, pero cuando vi el platillo, lo recordé y tuve la reiterada certeza que los extraños se dedicaban al espionaje o a algún otro trabajo ilegal. Alrededor del platillo había un rebaño de cabras y algunas ovejas. A un costado de la pampita se veían varias personas, hombres, mujeres y niños, haciendo una fogata. Descubrí que eran pastores con sus familias y decidí acercarme a ellos para conocer algo de sus costumbres y enterarme cómo vivían en un lugar tan apartado, a una altura de 4.000 metros, cerca de los picos cubiertos por la nieve perpetua. Comuniqué mi proyecto a Pérez, él lo aceptó y partimos. En el camino, Pérez empezó a contarme que por esa zona acostumbraban descender del espacio unos platillos voladores pilotados por extraterrestres, gente buena que ayudaba en muchas formas a los pastores. Comparé las explicaciones de Pérez con las de Quirós, y pensé que los dos, de algún modo, eran cómplices de los desconocidos. No le dije nada de lo que pensaba, tampoco presté atención a lo que me decía y proseguí caminando sin hablar. Unos minutos después llegamos al lugar. Alrededor de una pequeña hoguera se encontraban sentados 4 hombres, 3 mujeres, 4 niños y los 2 desconocidos que yo ya había visto aquella noche en Huallanca, cuando se originó la disyunción, un mes antes. Los extraños sonrieron al verme, pero los lugareños se mostraron molestos por nuestra presencia. Un hombre de bigotes se paró y mirándome agresivamente, me dijo, ¿qué buscas por acá? Nada, amigo. Somos cazadores de pumas y pasamos por este lugar casualmente, eso es todo, le respondí. Uno de los extraños me tendió la mano, yo le correspondí. Luego hizo igual con Pérez y eso calmó al campesino que se oponía a nuestra visita. Nos sentamos alrededor de la hoguera. La protesta del pastor que me había hecho preguntas, y las agresivas miradas de los campesinos, confirmaron mis anteriores pensamientos, que toda aquella gente estaba, de algún modo, comprada, por los extraños y por eso tenían miedo que los descubriésemos. Como era de día y no tenía apuro, me puse a observar a los extraños con más atención, para poder descubrir su nacionalidad. Eran altos. Por su estatura no se les podía distinguir de una u otra raza terrestre. Lo único que resaltaba eran sus hombros caídos y su talle bien proporcionado, mas, tratándose de otras características raciales se podría asegurar que estaban formados por una mezcla de todos los pueblos de la tierra. La forma de sus rostros semejaba la de los árabes, los ojos se parecían a los de la raza mongólica, la nariz a los de la nórdica, la barbilla daba la impresión de ser de procedencia hindú, y el color de su piel era rosado claro. Después de observarlos llegué a la conclusión de que el mayor porcentaje de sus facciones se parecían a las de la raza mongólica. Irradiaban una simpatía personal muy agradable y eso me indujo a pensar que esta podría ser una de las razones que atraía a los campesinos. Por unos instantes nadie habló. Un pastor se acercó y en voz baja me dijo algo. No entendí nada porque hablaba en su idioma nativo, el quechua. Pérez comprendía el idioma y disimulando me dijo. Dice que debemos irnos ahora, porque no nos quieren acá. Pensé levantarme para partir, pero uno de los extraños se acercó y se sentó a mi lado diciéndome. Quédate, amigo, si te gusta conversaremos.
Tal vez aclararías algunas de tus dudas respecto a nosotros. Mi única incógnita relacionada con ustedes es por qué están acá y qué es lo que persiguen. El extraño sonrió. Por su sonrisa constaté que mi brusco comportamiento no le había ocasionado ninguna molestia. Cogió un palito y observándolo dijo: sabemos que tú no creerás lo que te vamos a explicar, ese comportamiento hacia nosotros es natural, porque las células de tu ser lo están rechazando. Pero nos agradaría que pudiera estar algunos minutos más con nosotros para conversar. Además, no debes tener miedo, tú estás armado, nosotros no. Mientras el extraño hablaba, me di cuenta que su traje era una malla hecha de un hilo finísimo, parecido al nylon. En la parte de la malla que cubría su pecho, había 15 botones alineados en 5 filas de 3. Alrededor de la cintura, de los tobillos y puños, había unas bolsitas sin aberturas, pegadas a la tela como bolsillos, unas al lado de otras, y sus zapatos eran simplemente el terminal de la malla. Tenían la cabeza cubierta con una capucha bien ajustada que era parte de la malla, dejando libre el rostro desde la frente hasta el cuello. Veo que a sus amigos no les agrada mi presencia, respondí, refiriéndome a los pastores que me miraban con odio. No te preocupes por ellos, no te harán daño, son egoístas, o como ustedes dicen, celosos pero no agresivos. ¿Nosotros, y ustedes cómo lo dicen?, pregunté burlándome. En nuestro idioma no hay palabra que exprese el egoísmo ni sus derivados, por ejemplo, yo, mío, para mí. Ya lo sé, va usted a decirme que vienen de otros mundos donde no hay el yo prepotente, el mío, el tuyo, el para mí, que allá la gente vuela, las mujeres no paren, las plantas hablan, y tantas otras cosas de brujos, respondí con impaciencia. ¿Puedo pedirte un favor?, me dijo el extraño respetuosamente. ¿De qué se trata? En mis tiempos libres acostumbro practicar ciertos ejercicios gimnásticos, los que me han visto hacerlo dicen que les ha gustado. Quisiera saber tu opinión. Está bien, pero no demore mucho, estoy cansado y tengo que regresar. Además, puede llover. No lo olvidaré, respondió el extraño y añadió mirándome, tratándose del yo, en el idioma de nuestro planeta existe esta palabra, pero solo como pronombre y no tiene otro uso que pudiera tener un significado egoístico. Tú estás pensando que nosotros somos espías terrestres, no importa, sigue sosteniendo ese pensamiento hasta que tus células comprueben lo contrario, es tu derecho. Se puso de pie. Con una capucha de material delgado y transparente, se cubrió la cabeza, rostro y cuello. Noté que de la parte que cubría las orejas, sobresalían 2 pequeñas puntas de un material brillante y que no pasaban de 2 centímetros de largo. Por primera vez vi que los extraños cubrían su rostro con una malla tan transparente que no alteraba en nada su forma ni color, y eso me sorprendió. El extraño que estaba sentado a mi lado, me miró y sonriendo me dijo: este aparato y los guantes lo utilizamos solo cuando hacemos vuelos individuales, sin máquinas voladoras, para protegernos el rostro y las manos, explicó. No le contesté nada. Tampoco le hice ninguna pregunta. Miré de nuevo al extraño que se preparaba para volar, y vi que acababa de ponerse unos guantes blancos como la nieve. Enseguida se alejó algunos metros y apretó uno de los botones de su pechera. De pronto noté que los adminículos que tenía alrededor de la cintura, de los tobillos y puños, empezaron a inflarse tomando forma de un cono truncado. Se escuchó un soplo de viento sumamente leve, y el extraño se elevó a gran velocidad, desapareciendo entre las nubes. Pensé que para elevarse tan velozmente, había utilizado los adminículos que le proporcionaban, en alguna forma, la propulsión necesaria, y que regresaría cayendo, valiéndose de un paracaídas, pero no sucedió así. Mientras yo esperaba que el extraño volador cayera verticalmente, tal como se elevó, Pérez, que se encontraba conversando con el otro y con los campesinos, se me acercó y entusiasmado me dijo: mire hacia allá, señor. Miré en la dirección que me estaba indicando y vi que el forastero regresaba planeando sobre los árboles y peñascos, volando horizontalmente a una altura de 200 metros, igual que un ave. Me sorprendí por tan extraña demostración.
Nunca había leído ni escuchado hasta entonces que los científicos hubieran descubierto algún medio para que las personas pudieran volar individualmente como las aves, sin valerse de máquinas. La actuación del extraño originó en mí una gran sorpresa, pero eso no cambió mi opinión sobre la existencia de los extraterrestres, y mucho menos que estuvieran visitando nuestro planeta. El forastero descendió como un águila, sin hacer ruido, y se posó a mi lado. Me miró y sonriente me dijo: Dime, amigo, lo que acabas de ver, lo pueden hacer los terrestres. ¿Cómo lo hiciste? Pregunté. Estos aparatos que tengo alrededor de mi cintura, tobillos y muñecas, se llenan de iones positivos y cuando empiezan a funcionar nos degravitamos. Eso nos permite obtener la velocidad deseada y la posibilidad de realizar vuelos verticales, horizontales, zigzaguear, elevarnos y descender. En Apu todos hacemos vuelos individuales. Este es uno de los procedimientos que empleamos para movilizarnos en el planeta, desde hace billones de años. No conozco qué es un ion. Tampoco sé hasta dónde ha llegado el conocimiento científico del hombre en ese sentido, pero lo que me mostraste no es suficiente para que yo cambie mi opinión de que ustedes están utilizando inventos secretos para con esto sorprender a todos los que les vieren y así lograr sus fines. El extraño calló por un instante, luego sonrió y me dijo: venimos del planeta llamado Apu, ubicado fuera de la galaxia láctea. Somos protectores de la célula y la vida, por eso estamos viajando por el espacio para ayudar de modos diferentes a los demás seres, pero no para presionar con el fin de que crean en nuestra existencia y poderes extraordinarios. Continuando con su narración, me contó acerca de la explosión de Apu, de la formación de las galaxias, del poblamiento de la Tierra y de otros planetas, así como muchas otras cosas desconocidas e imposibles de creer racionalmente. Los relatos del extraño originaron en mí sentimientos de burla y simpatía a la vez. Era ya de tarde. Había pasado varias horas escuchando explicaciones inconcebibles, de modo que me paré, llamé a Pérez y dije adiós a los campesinos. Cuando me despedí del extraño que se encontraba a mi lado, este me miró fijamente a los ojos, apretó mi mano con emoción y dijo: todo por los demás. Luego se acercó el otro e hizo lo mismo con igual entusiasmo. De la misma manera se despidieron de Pérez y partimos de regreso. En el camino me puse a pensar sobre lo que habíamos experimentado ese día. La demostración que hizo el forastero, volando horizontalmente, me había impresionado, mas no tanto que me convenciera que hubiera seres humanos en algún otro lugar del espacio, y que algunos de ellos hubieran venido para positivar a los pastores de los Andes peruanos. Pensé de nuevo que el hombre ya había inventado aparatos para volar individualmente y estos los utilizaban los extraños para impresionar. Por un momento me imaginé que habían utilizado el hipnotismo para hacerme ver cosas irrealizables, y con el fin de examinar la situación, decidí conversar con Pérez sobre el asunto. Amigo Pérez, le dije deteniéndome, cuéntame todo lo que has visto mientras estuvimos con los extraños, puede ser que yo no me haya dado cuenta de los detalles. Señor, ¿cómo puede ser eso de no darse cuenta de cosas tan bonitas? Acá no es raro ver a los que vienen de otros mundos. Desde hace algunos años están viniendo casi seguido. Primero llegaban esas máquinas redondas como la que hemos visto ahora, luego empezaron a venir las otras parecidas a los aviones. Entonces, ¿también los extraños vienen en otros tipos de máquinas? Pregunté interrumpiéndole. Sí, señor, y esas otras máquinas son mucho más veloces. A los platillos, cuando se elevan, se les puede ver por algunos instantes, hasta que se alejan, pero esas que se parecen a los aviones desaparecen en un instante sin que uno se dé cuenta cómo. Ellos los llaman viento y tienen razón, porque desaparecen como el viento. A veces, cuando aterrizan, se les puede ver, pero en la mayoría de los casos lo hacen imperceptiblemente. En el momento menos pensado, allí está el avioncito, como si hubiera brotado del suelo. ¿Quieres decir que esas otras máquinas no son tan grandes como los platillos? Así es, señor. Efectivamente, son pequeñas. Son más chicas que esos aviones que transportan pasajeros. Unas tienen alas muy raras, las estiran y las encogen cuando quieren, como las aves, otras son como las mariposas y algunas parecen cigarros.
También las hay semejantes a la hoja del trébol, pero todas, cuando se elevan, pliegan sus alas al cuerpo. Son rápidas, eso sí, desaparecen sin que se les vea cuándo ni cómo. En un principio la gente que las veía pensaba que eran máquinas de un ejército terrestre, porque se parecen mucho a los avionetas, pero cuando nos dimos cuenta que eran de alas plegables y los visitantes empezaron a volar como las aves, curar a los enfermos de una manera muy rara, hacer que lloviera con cielo sin nubes y otros milagros, creímos que eran ángeles del cielo. Ellos dicen que están viniendo de un planeta lejano, Apu, quién sabe, a lo mejor son los mismos ángeles. Lo único que le puedo asegurar es que son gente buena, prestan ayuda a todos y no hacen daño a nadie, pero quiénes son y qué hacen acá, no lo sé con certeza. ¿Tú también, Pérez, los has visto antes? Pregunté sorprendido. Sí, señor. El año pasado fui donde un familiar que vive por el río Kitaraxa y él me llevó a ver uno de esos avioncitos que estaba allí de paso. Pero la gente no habla de ellos a nadie. La mayoría de los lugareños dice que esa gente viene del cielo, temen que si las autoridades se dan cuenta de su presencia, el ejército podría venir para detenerlos, los campesinos no quieren que eso ocurra, terminó enfáticamente. La conversación con Pérez me confirmó una vez más que los pastores tienen creencias mitológicas y sostienen que los platillos voladores provienen del cielo y que por eso sus tripulantes son bondadosos, les prestan ayuda y tienen poderes sobrehumanos. Regresé a la casa antes del anochecer. No le conté a mi esposa nada de lo sucedido para no originarle el presentimiento de que yo estaba sufriendo algún desequilibrio mental. Para no intranquilizar mi vida familiar, decidí no hablar con nadie del asunto. Unos días después, Pérez me trajo recortes de diarios de años pasados, en los cuales las grandes potencias se atribuían indirectamente la paternidad de los platillos voladores. Eso y los relatos de Pérez sobre los avioncitos confirmaron aún más mi opinión de que los forasteros eran espías de alguna nación terrestre, y para evitar ser considerado cómplice de un posible delito, decidí interrumpir por unas semanas mi afición de explorar cerros. Más, según pasaba el tiempo, cada mañana me venían ganas de practicar mi deporte preferido, entonces decidí recorrer los cerros por la orilla derecha del río Kitaraxa, lugares muy alejados de aquellos en donde me había encontrado con los extraños en ocasiones anteriores. En aquellos días, Pérez se encontraba de viaje y no pude contar con su compañía, eso me preocupaba. Un día antes, en el trabajo, un joven apellidado Quispe me contó que él conocía los caminos de la región que yo había elegido para mis próximas exploraciones, y me pidió le permitiera acompañarme. Acepté su oferta y acordamos efectuar el paseo el próximo domingo. Domingo 15 de mayo de 1960. Aquella mañana amaneció con el cielo nublado, después de algunos días de sol radiante. Pensé que si llovía, sería difícil caminar por los cerros y ante esa posible inconveniencia, estuve a punto de postergar la caminata de aquel día. Mientras yo me lamentaba por el desfavorable estado climático, Quispe tocó a mi puerta. Le abrí. Al verlo tan entusiasmado por el paseo, cambié de opinión, en pocos minutos me alisté y partimos. Cruzamos el río Kitaraxa y empezamos a subir los altos cerros que se originan desde su orilla derecha. Durante el camino recordaba escenas de los encuentros que había tenido con los extraños en días anteriores. Por ratos acudía a mi mente el pensamiento de que ellos se empeñaban en involucrarme en sus fines, eso turbaba mi tranquilidad y por eso me alegraba de haber cambiado de zona para mis paseos de ese día, y así evitar un nuevo encuentro. Pero lo que más me inquietaba era saber quiénes eran aquellos hombres y qué estaban buscando en las abruptas y despobladas faldas de los Andes peruanos, en la región de Ancash. Mientras trataba de encontrar la explicación a esa incomprensible incógnita, noté que mi acompañante caminaba sobre las piedras con destreza y rapidez. Pensé que con él recorrería en un día muchos más cerros de los que anteriormente había recorrido con Pérez y eso me alegró. Me di cuenta que Quispe poseía práctica y agilidad para trepar cerros, por lo cual decidí conversar con él de sus experiencias. Como habíamos caminado ya varias horas, le propuse un pequeño descanso con la intención de hablarle con tranquilidad. Descansaremos unos minutos, ¿qué te parece?
Le pregunté mientras hacía un esfuerzo para vencer la fatiga. Pienso que es muy temprano, recién hemos empezado a subir, pero si usted quiere paramos un rato, respondió Quispe, mostrándose sorprendido por mi sugerencia. Avanzaremos hasta esa piedra grande, allá arriba, creo que es un lugar dominante para observar los alrededores, ¿qué opinas? Está bien, señor, vamos, respondió él emparejando su paso con el mío. Cuando llegamos junto a la piedra, él subió primero y se quedó de pie observando a su alrededor con mucha atención, como si buscase algo perdido entre los peñascos. Yo subí también y me senté. ¿Qué estás observando con tanto empeño? ¿Acaso tratas de descubrir algo? Le dije con expresión de burla. Quispe sonrió y calló por unos instantes. Parecía que estaba tomando ánimo para confirmar algo muy importante y luego me habló. La verdad es, señor, que me da miedo y vergüenza decir lo que estoy buscando. En estas regiones a veces suceden cosas raras y cuando uno las cuenta, le dicen que está loco, que lo ha soñado al quedarse dormido por el cansancio, o que se está convirtiendo en brujo. ¿De qué estás hablando, Quispe? Pregunté y luego, para darle confianza, agregué, dímelo de una vez. Ten la seguridad que no te consideraré loco. Si no confiara en ti, no aceptaría que me acompañaras en este paseo, le dije persuasivamente. ¿Verdad que no se burlará de mí si le cuento un secreto? Oh no, amigo mío, yo jamás me burlo de nadie. En mi concepto, todas las personas tienen derecho a pensar, opinar, preguntar y sugerir acerca de cualquier cosa que compone la vida que nos rodea, y de la cual nosotros también somos una partícula. Habla UD. ¿En serio, señor? Así es, amigo, para mí, las opiniones, sucesos y problemas relacionados con la vida, son motivo de respeto y no de burla. Gracias, señor, respondió con un tono de voz que expresaba alivio, se sentó a mi lado y mirándome dijo, por estos lugares están viniendo constantemente, unas personas raras y extrañas que dicen venir de un mundo lejano. Y a los Quispe, dicen que son habitantes de un planeta llamado Apu, viajan por el espacio en unas naves que tienen forma de platillos, aviones, troncos, peras, cigarros y otros modelos diferentes. Señor, ¿cómo sabe UD todo eso? ¿Quién se lo ha contado? Nadie me lo ha contado, Quispe, yo los he visto. ¿Verdad, señor? Exclamó él poniéndose de pie y sonriendo de alegría. Así es, amigo. Si quieres ser sincero conmigo, siéntate y cuéntame todo lo que sabes sobre esos visitantes, le dije mientras en mi mente surgía otra confirmación más de que los forasteros utilizaban argucias, haciéndose pasar por extraterrestres para engañar a los campesinos, aprovechar su ignorancia y utilizarlos para sus fines. Gracias, señor, muchas gracias, y sepa que le contaré la pura verdad, subrayó y empezó a referir caso por caso sus encuentros, tratando de no omitir ni el más mínimo detalle. Mientras Quispe narraba sus experiencias, miré hacia los picos nevados de la Cordillera Blanca, que eslabonados unos tras otros, forman un majestuoso collar blanco que la naturaleza creó para adornar el continente americano. De pronto vi que un cóndor cruzaba el espacio acosado por un cernícalo, dirigiéndose veloz hacia las escarpadas montañas de la orilla izquierda del río Quitaraxa. Por primera vez en mi vida observaba que una gigantesca ave, cuya envergadura sobrepasaba los 2 metros, huía despavorida de un pajarillo del tamaño de una paloma. Un gigante huyendo de una avecilla, pensé. Me pareció ridículo y solté una fuerte carcajada. Se está burlando de mí, señor. Me dijo Quispe sorprendido, interrumpiendo su narración. No, amigo, por favor, no me estoy burlando, vi al cóndor huyendo de un cernícalo y me pareció ridículo, por eso me reí. Tiene UD razón, señor, el cernícalo es muy pequeño y por eso el cóndor no lo puede atrapar. A veces, los grandes, se crean problemas por abusar demasiado de los pequeños. Pero cuando estos se rebelan, aquellos se alteran y hasta cometen errores graves, recalcó sonriente mi compañero. Comprendí la expresión de Quispe, que a pesar de su ingenuidad acababa de tocar el problema más negativo de la sociedad humana. Vendrá el día en que los hombres reemplacen la palabra discriminación por la de fraternidad, pensé, y confiado en la pronta realización de ese anhelo de la humanidad, me puse de pie.
A caminar, amigo, dije a Quispe. Así se habla, señor, nos falta todavía mucho. ¿Qué hora marca su reloj? Son las 10:05, respondí. A las 12 estaremos en la cima, si caminamos parejo, pero si nos ponemos a descansar cada 200 metros, no llegaremos a la cumbre ni en todo el día, afirmó Quispe refiriéndose al tiempo que habíamos perdido en descansar. Me portaré bien desde ahora, y no descansaremos hasta que tú lo ordenes, además, te nombro jefe de la expedición, os dije. Él sonrió y aceleró el paso. Habíamos subido a la cumbre de un escarpado cerro ubicado frente al Nevado de Champara. Nos encontrábamos, pues, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y el viento frío nos agotaba. Nos detuvimos unos instantes para escoger el rumbo a tomar y acordamos avanzar hasta la pequeña loma ubicada frente a nosotros, y allí encender una fogata para calentarnos las manos. Casi al llegar a ese lugar nos encontramos con un par de cabras. Se han separado de su rebaño, me dijo Quispe mientras observaba a una de ellas que tenía un solo cacho y cojeaba de una pata delantera. Así lo creo, ojalá que encontremos al dueño para que nos recomiende algún lugar interesante que podamos visitar. Seguro lo encontraremos, señor, por acá viven bastantes pastores. Desde aquella loma principia una llanura extensa y pedregosa, pero con abundante pasto para los animales. Cuando estemos arriba lo va a comprobar, aseguró Quispe. Avanzamos animosamente. Minutos después nos encontrábamos ya en la cumbre de la loma. Frente a nosotros apareció, efectivamente, una llanura parcialmente atravesada por profundas zanjas formadas por algún remoto huaico, lo que contrastaba con los bosques y arbustos que crecían en algunas áreas. Nos apuramos en subir sobre un peñasco elevado para darnos cuenta de los pormenores del lugar. De pronto, a poca distancia de nosotros vimos un claro de regular extensión donde pastaban vacas, ovejas, cabras y algunos caballos, que casi cubrían el área total. Al final de la planicie destacaba una cabaña construida con palos sin labrar. Por su techo de paja a dos aguas, salía un humo blanco que se esparcía por el espacio empujado por el viento. Frente a la choza ardía una fogata. Alrededor se veían varias personas sentadas en el suelo. Dijiste la verdad, Quispe, allí están los pastores esperando para invitarnos el desayuno, dije bromeando. Siempre los hay por acá, les avisaremos de sus cabras perdidas. Sugirió. No se molestarán por nuestra visita. No creo, algunos de los que viven allá arriba se molestan cuando un forastero se acerca a sus cabañas, pero estos son buena gente, no se amargarán, estoy seguro de ello. Entonces, vamos donde ellos, le dije, y partimos. Al poco rato llegamos a la cabaña. Dos perros salieron a nuestro encuentro. Uno de los pastores se levantó, calmó a los perros y se aproximó a nosotros. Le saludé, y él me extendió la mano sin hablar. Este no entiende castellano, habla quechua no más, me comunicó Quispe apuradamente. Dile que estamos buscando pumas y que por eso hemos venido a preguntar para que nos oriente, he oído decir que por esta región están matando al ganado. El campesino comprendió algunas de mis palabras y se puso alegre. Habló con Quispe, en quechua, y estrechó mi mano con entusiasmo. El súbito cambio de ánimo del campesino me hizo comprender que los pumas le causaban daños y que nuestro propósito le agradaba. Esa fue una manera muy positiva de lograr la comunicación. El campesino nos hizo acercar a la fogata y nos invitó a que nos sentáramos con ellos. Había 3 mujeres, varios hombres y 2 niños que se escondían tras sus madres, pues tenían miedo de nosotros. Eso me incomodó y pensé cómo encontrar la solución a este inconveniente. Me acordé que tenía caramelos en el bolsillo, de modo que saqué 2 e invité a los pequeños. El hombre que nos recibió habló a los niños, pero ellos no le hicieron caso. Una de las mujeres tomó los caramelos y se los entregó a los chiquillos. Me agradeció. Enseguida arrugó la frente, se puso triste y una lágrima rodó sobre su rostro curtido por el frío de los Andes. Eso me preocupó y supliqué a Quispe que le preguntara cuál era el motivo de su desasosiego. Uno de los hombres comprendió mi preocupación, se acercó a mi lado y en voz baja me dijo:
Señor, gracias por la pena que siente, ella está llorando porque tiene un hijo enfermo. Hace ya 9 días el niño fue a ese cerro, subió sobre una piedra, resbaló y al caer se quebró el brazo derecho y varias costillas. El hombre hablaba un español mal pronunciado, pero yo le entendí y le pedí que me llevara donde el pequeño para verlo. Él aceptó y sin hablar con la mujer, me invitó a pasar a la cabaña. Entramos el campesino, Quispe y yo. La escena, desagradable, me horrorizó. En el suelo, sobre un colchón de heno, cubierto con una frazada de lana tejida a mano, yacía el niño. Tendría, tal vez, 10 años de edad. Su rostro, hinchado, había adquirido un color azulado por la infección, sus ojos, cerrados a medias, la boca entreabierta, con la lengua y los labios tumefactos, mostraba una apariencia horrible. Me arrodillé a su lado y toqué la parte de su muñeca que sirve para examinar el pulso. Me alarmé aún más. No sé si fue por mi desesperación, poca experiencia o algún otro fenómeno para mí desconocido, pero yo no sentí el latido intermitente de las arterias. Deduje por esto que el pequeño se encontraba en estado agónico. A pesar que el hospital de Huallanca se encontraba a varios kilómetros del lugar, decidí hacer el intento de trasladar al niño lo más pronto posible, para que los médicos lo auxiliaran. Comuniqué a Quispe mi decisión y le pedí que explique a la madre del niño nuestro propósito. Mientras planeaba cómo lograr el traslado del enfermo hasta el hospital, el campesino ya había avisado a la madre del pequeño acerca de mi determinación. Esta se enfureció, entró en la cabaña desesperadamente y gritó a Quispe amenazándole con los puños, a mí me agarró del brazo y me echó afuera con una fuerza inexplicable. Caí al suelo. Me paré de súbito y pensé que con mi intento había ofendido alguna costumbre de aquella gente. Sentí miedo. Tal vez me atacarán, recapacité, y llamé a Quispe para que nos fuéramos del lugar. En eso, la madre del niño salió de la cabaña. Llegó a mi lado y empezó a gritar y a gesticular, poniendo sus manos en mi cara. Las únicas palabras que pude retener sin saber su significado, fueron, Manan Taita. Manan. Taita Dios. Quispe se acercó y me dijo. No tema, señor, la madre del niño dice que los dioses del cielo vendrán para curar a su hijo y que no lo toque más. Eso calmó un poco mis nervios y creí que se trataba de algún brujo que vendría a curar al pequeño, utilizando rituales con fuego, humo y otros objetos. ¿Nos quedaremos para conocer a los dioses? Pregunté a Quispe que estaba esperando mi decisión. Sí, señor, por favor, quédese, va usted a ver algo muy interesante, le aseguro que le va a gustar, sugirió con entusiasmo. Está bien, Quispe, nos quedaremos para presenciar la llegada de esos dioses, dije con expresión de burla. Un perro se me acercó con las orejas caídas, moviendo la cola en señal de amistad. Lo acaricié, él lamió mi mano. Nos hicimos amigos. Siguiendo al perro, un niño llegó y se sentó a mi lado. Me hablaba con emoción, en quechua yo no le entendía, pero me parecía que me explicaba algo sobre su perro. Me interesaba iniciar conversación con el pequeño. A pesar que no nos conocíamos, la pureza de la niñez le originaba un sincero deseo de amistad. Es la única época de la vida de los humanos en que actuamos con nuestros sentimientos incorruptos, pensé en aquel instante. Acaricié al niño y al perro, y llamé a Quispe para que me ayudara como intérprete. Al poco rato se nos acercó el otro niño y nos pusimos a conversar sobre la lluvia, el viento, los bosques, el cielo y la luna. Mientras tanto, habían transcurrido decenas de minutos sin que nos diéramos cuenta. El cielo despejó un poco y los negros nubarrones se convirtieron en nubes aborregadas. No obstante que yo no comprendía el idioma de los pequeños ni ellos el mío, la conversación se desarrollaba en la más perfecta armonía. Ellos me hablaban de campos, aves, animales y flores, y yo les explicaba para qué sirve la carabina, cómo se maneja y de qué está construida. Uno de ellos me miró seriamente y dijo, amigo, ¿por qué hay que matar a los animales? Es la orden del patrón. Mientras me concentraba para hallar la respuesta adecuada que pudiera explicar al niño la razón de quitar la vida a un ser para comer su carne, los perros ladraron y corrieron hacia el extremo de la pampilla por donde pastaba el ganado.
Quispe me agarró del hombro bruscamente. Mire para allá, señor. Gritó con desesperación. Volteé la cabeza hacia la dirección señalada y vi que un aparato parecido a una avioneta descendía verticalmente desde las nubes. Se posó entre las cabras y ovejas sin hacer ningún ruido. Era de color diferente al de los platillos que había visto anteriormente. Pensé que se trataba de alguna maniobra militar y esperaba que desembarcaran los soldados para conversar con ellos. Al poco rato, del interior de la nave salió uno de los extraños. Vestía la malla, para mí ya familiar, pero su talle difería de los que había visto antes. Este tenía hombros como los nuestros, cadera pronunciada y era de menor estatura. Se dirigió hacia nosotros sin pisar la hierba, desplazándose en el aire a unos centímetros del suelo. ¿Por qué anda de esa manera? Pregunté a Quispe confundido.